en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi esposa me fue infiel, me quitó a mis hijos y los convenció de que yo los abandoné. 7 años después, la verdad desgarradora salió a la luz y cambió todo. Siempre creí que mi matrimonio estaba construido sobre bases sólidas. Por supuesto, como cualquier pareja, teníamos nuestros momentos difíciles, pero genuinamente pensaba que podríamos superar cualquier obstáculo juntos. Hasta que llegó aquel día que lo cambió todo. Todo comenzó con una serie de mensajes de texto a medianoche de un conocido en común, que había visto a mi esposa caminando de la mano con otro amigo, confirmando lo que durante mucho tiempo me había negado a aceptar. Mi esposa me había sido infiel, y no una vez sino varias. No fue un simple error momentáneo, sino un patrón continuo de engaño, que destruyó los cimientos de nuestra relación. Enfrentarla fue uno de los momentos más duros de mi vida. Cuando le mostré las pruebas, ni siquiera intentó negarlo. En lugar de eso, adoptó una postura defensiva, sugiriendo que mi apretada agenda de trabajo la había empujado a buscar compañía en otra persona. Era una forma retorcida de transferir la culpa, pero no caí en esa trampa. Le expliqué que nuestro matrimonio no podía sobrevivir a semejante traición, y a pesar del profundo dolor, solicité el divorcio. Los procedimientos legales fueron una verdadera pesadilla. Ella luchó con todas sus fuerzas por la custodia de nuestros hijos, alegando que yo estaba emocionalmente distante, y no podía ser un buen padre. Esas palabras me hirieron profundamente, porque siempre había intentado estar presente para mi familia, tanto emocional como económicamente. Al final, el juez le otorgó la custodia principal, mientras que yo recibí derechos de visita. Se sintió como una doble condena para un corazón que ya estaba destrozado. Tras el divorcio, me propuse firmemente mantenerme presente en la vida de mis hijos, aunque sabía que no sería fácil. Al principio, nuestra comunicación fue cordial. Organizamos horarios y traté de aprovechar al máximo cada momento con ellos. Quería asegurarles que no estaban perdiendo a su padre, aunque nuestra dinámica familiar hubiera cambiado drásticamente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer problemas. Empezaron a surgir comentarios sutiles durante las visitas de mis hijos. Me preguntaban cosas como por qué ya no quería pasar tiempo con ellos, o por qué los había abandonado para formar otra familia. Al principio, no comprendía de dónde venían estas ideas. Nunca los había abandonado, y definitivamente no tenía otra familia. Pero conforme estos comentarios se volvían más directos, comencé a entender la narrativa que su madre les estaba transmitiendo. Me había pintado como el villano de la historia, el padre que se alejó de sus responsabilidades porque no podía soportar la presión. Según ella, yo había elegido mi libertad por encima de mis hijos, dejándola a ella para recoger los pedazos. Era una completa mentira, pero ¿cómo podía esperar que unos niños pequeños cuestionaran las palabras del progenitor con quien pasaban la mayor parte del tiempo? Todavía eran demasiado jóvenes para conocer la verdad sobre la infidelidad, y todo lo que ocurrió después. La manipulación no siempre era obvia. A veces era sutil, comentarios aparentemente casuales, sobre lo difícil que era la vida, como madre soltera, o cómo tenía que hacerlo todo ella sola. Otras veces era más directa. En una ocasión, mi hija me dijo que sabía que no los amaba lo suficiente, porque nunca luché con más fuerza para quedarme. Esas palabras me dolieron profundamente. Intenté explicarle que no me había ido por elección propia, pero la versión de su madre ya había echado raíces en su mente. Mientras tanto, yo trabajaba arduamente para reconstruir mi vida. Alquilé un modesto apartamento cerca, para poder estar próximo a mis hijos, y me aseguré de que nuestros fines de semana juntos estuvieran llenos de actividades divertidas y momentos de calidad. Pero sin importar cuánto esfuerzo dedicara, siempre sentía que nadaba contracorriente. Mi ex, por otro lado, parecía decidida a hacerme la vida imposible. Accidentalmente, olvidaba traer a los niños a tiempo, o programaba actividades durante mis horas de visita, argumentando que era por el bien de ellos. Si yo protestaba, me acusaba de ser egoísta y de no poner las necesidades de los niños en primer lugar. Era una batalla constante en la que yo siempre salía perdiendo. Con el tiempo, el desgaste emocional comenzó a pasarme factura. Mis hijos, que antes eran cariñosos y cercanos, empezaron a distanciarse. Dejaron de llamarme papá, y comenzaron a usar mi nombre de pila, algo que su madre fomentaba activamente. Ponían los ojos en blanco durante nuestras conversaciones, o simplemente se negaban a compartir cualquier aspecto de sus vidas conmigo. Era como si los estuviera perdiendo poco a poco, y no hubiera nada que pudiera hacer para evitarlo. Intenté comunicarme con mi ex para abordar el problema, pero cada conversación terminaba de la misma manera. Ella afirmaba que yo estaba imaginando cosas, y necesitaba aceptar las consecuencias de mis propias acciones. Era extremadamente frustrante, pero no quería descender a su nivel. Mantenía la esperanza de que, a medida que mis hijos crecieran, verían a través de las mentiras y formarían sus propias opiniones. El golpe definitivo llegó cuando me enteré por un amigo en común que mi ex había estado difundiendo rumores sobre mí en su círculo social.
Les contó a varias personas que yo la había abandonado a ella y a los niños por una mujer más joven, una historia completamente inventada. No estaba en ninguna relación seria en ese momento, pero el daño ya estaba hecho. Mi reputación quedó manchada y me sentía impotente para defenderme. A pesar de todo, me negué a rendirme. Seguí presentándome por mis hijos incluso cuando dejaban claro que no me querían cerca. Pensé que si mantenía mi constancia, eventualmente se darían cuenta de la verdad, aunque en el fondo sabía que cuanto más tiempo pasara, más difícil sería deshacer el daño. La distancia entre mis hijos y yo se fue ampliando con el paso de los años. Los observaba desde lejos, añorando los días en que corrían a mis brazos después de un largo día de trabajo. Ahora apenas me miraban, y mucho menos reconocían mis esfuerzos. Era un dolor que no le desearía a nadie, pero no podía abandonar la esperanza de que algún día, cuando fueran lo suficientemente mayores, podría contarles la verdad. Actualización 1. El cambio en mi relación con mis hijos ocurrió de manera tan repentina que me tomó por sorpresa. Después de años sintiéndome como un extraño para ellos, me había acostumbrado a los intercambios fríos y distantes durante nuestras visitas. Siempre albergaba la esperanza de que algo cambiara, pero intentaba no alimentar demasiado esa ilusión. Un día, mi hijo Carl me llamó inesperadamente, y ver su nombre en la pantalla de mi teléfono fue una sorpresa tan grande que casi pensé que era un error. Cuando contesté, su voz sonaba tranquila, casi titubeante. Me preguntó si podía recogerlo de la escuela. No me dio muchas explicaciones y decidí no presionarlo. Simplemente le dije que estaría allí en 20 minutos. El trayecto en coche se sintió irreal, lleno de una mezcla de nerviosismo y cauta esperanza. ¿Sería solo un problema logístico, o habría algo más profundo detrás de esta llamada? Al llegar, Carl estaba sentado solo en las escaleras de la escuela, con su mochila colgada de un hombro. Parecía pequeño y vulnerable, como si algo lo estuviera agobiando. Pronuncié su nombre, y se levantó sin decir palabra, subiendo al asiento del pasajero. El viaje en coche transcurrió en silencio. Le pregunté si quería hablar, pero negó con la cabeza y dijo que solo quería ir a casa, a mi casa, no a la de su madre. Eso me desconcertó, considerando lo ansioso que solía estar por marcharse cuando nuestro tiempo juntos terminaba. Cuando llegamos a mi apartamento, le ofrecí algo de comer y nos sentamos en la sala de estar. Finalmente habló, preguntándome por qué los había dejado a él y a su hermana. Me había preparado mentalmente para una pregunta así durante años, pero escucharla todavía dolía. Le expliqué que no los había dejado, que había luchado con todas mis fuerzas para permanecer en sus vidas. Carl no parecía convencido. Me contó que su madre les había dicho que abandoné a la familia, porque no quería asumir la responsabilidad. La ira que había estado conteniendo durante años amenazó con desbordarse, pero logré mantenerla bajo control. Le dije que eso no era cierto, y que era momento de que conociera toda la historia. Le expliqué que el divorcio no fue porque dejara de amarlo a él o a su hermana. Le conté sobre la infidelidad de su madre, cómo me había traicionado, y me dejó sin otra opción que terminar el matrimonio. No suavicé la verdad, pero tampoco intenté demonizarla completamente. Le expliqué que las personas cometen errores, y a veces esos errores lastiman a quienes aman. Carl permaneció en silencio durante un largo momento, procesando lo que acababa de contarle. Podía ver el conflicto en sus ojos. No era fácil para él reconciliar la versión de los hechos que su madre le había inculcado con la verdad que ahora le estaba compartiendo. En las semanas siguientes, Carl comenzó a pasar más tiempo conmigo. No le contó a su madre sobre nuestras conversaciones, y yo tampoco lo mencioné. No buscaba provocar un enfrentamiento, solo quería reconstruir mi relación con mi hijo. Poco a poco fue abriéndose, haciendo más preguntas sobre el pasado. Una noche durante la cena, me preguntó por qué su madre les había mentido sobre lo ocurrido. Le dije que no podía estar seguro. Quizás se sentía avergonzada de sus acciones, o no sabía cómo explicarlas. O tal vez se había convencido a sí misma de que su versión de los hechos era cierta. Las preguntas de Carl me hicieron pensar si Sia, mi hija, también estaba empezando a unir las piezas. Era más reservada que Carl durante nuestras visitas, pero noté que me prestaba más atención. No preguntaba directamente, pero podía percibir su curiosidad. Un verdadero punto de inflexión ocurrió durante una reunión familiar del lado de mi exesposa. Aunque yo no estuve presente, me enteré más tarde de lo sucedido. Al parecer, uno de sus familiares hizo un comentario sobre que yo era un padre irresponsable. Para sorpresa de todos, Carl intervino. Les dijo que no conocían la historia completa, y que no deberían juzgar tan rápidamente. Ese momento marcó un cambio significativo. Carl ya no solo cuestionaba la narrativa de su madre, me estaba defendiendo. Fue un sentimiento agridulce, saber que mi hijo tuvo que defenderme ante un grupo de personas que me veían como el villano. Unas semanas después, Carl confrontó directamente a su madre. Me contó después que ella se puso a la defensiva y enfurecida, acusándome de envenenar su mente, pero Carl no se dejó intimidar.
Le habló sobre las conversaciones que habíamos tenido, y le preguntó por qué había mentido sobre el divorcio. Su reacción solo reforzó la determinación de Carl por conocer la verdad, y cuando ella no pudo darle una explicación clara, comenzó a verla de manera diferente. No es que dejara de amarla, pero la confianza ciega que había depositado en sus palabras comenzó a desvanecerse. Sia también empezó a hacer más preguntas. No era tan directa como Carl, pero podía notar que estaba reflexionando sobre todo lo que les había contado. Durante una visita, me preguntó si alguna vez había querido abandonarlos. Le dije lo mismo que a Carl. Nunca quise irme, y siempre había pensado estar ahí para ellos en cada etapa de su vida. No fue fácil verlos enfrentarse a la verdad. Estaban atrapados entre la lealtad hacia su madre y la comprensión de que ella no había sido honesta con ellos. Traté de asegurarles que estaba bien querer a ambos padres, incluso si uno de nosotros había cometido errores. Pero cuanto más aprendían los niños, más tensa se volvía su relación con su madre. Comenzaron a pasar más tiempo en mi casa, no por obligación sino porque querían hacerlo. Por primera vez en años, sentía que realmente era su padre de nuevo. Lo que no había anticipado, era cómo este cambio afectaría a mi ex esposa. Su familia, que siempre había estado de su lado, también comenzó a cuestionarla. La verdad tiene una manera de abrirse camino incluso cuando alguien intenta ocultarla. Actualización 2. La decisión de Carl y Sia de pasar más tiempo conmigo, no solo impactó a mi ex esposa. También tuvo un efecto inesperado en su círculo de apoyo. Pero en ese momento, mi atención no estaba centrada en ella. Como mencioné antes, no pasó mucho tiempo antes de que ella notara el creciente distanciamiento de los niños, y no lo tomó nada bien. Comenzó con pequeños detalles. Empezó a llamar a los niños con más frecuencia cuando estaban conmigo. Su voz, lo suficientemente alta a través del altavoz, para que yo pudiera escuchar la tensión en su tono, les recordaba planes o responsabilidades, atrayéndolos sutilmente de nuevo hacia ella. No intervine, pero podía ver que esta situación resultaba confusa para ellos. Un viernes por la noche, Carl me comentó que no tenía ganas de volver todavía a casa de su madre. Me explicó que las cosas estaban tensas allí, que ella había estado irritable desde que la confrontó sobre la infidelidad. Sia estuvo de acuerdo, añadiendo que su madre parecía molesta todo el tiempo, pero no explicaba por qué. Les dije que no tenían que tomar ninguna decisión inmediata. Carl casi tenía 18 años, y Sia tenía 16. Legalmente, ella no podía impedir que pasaran más tiempo en mi casa y se quedaran con más frecuencia. Sin embargo, no podía ignorar la inquietud que sentía. Conocía a mi exesposa lo suficiente para saber que no era de las que renuncian fácilmente al control. No tardó mucho en comenzar a enviarme mensajes. Al principio eran educados, preguntando por qué los niños pasaban más tiempo conmigo. Respondí con calma, explicándole que era decisión de ellos y que no los estaba presionando para que se quedaran, pero sus mensajes rápidamente se volvieron acusatorios. Me acusó de manipular a los niños, de ponerlos en su contra. Afirmó que estaba llenando sus cabezas con mentiras para hacerla quedar mal. Intenté razonar con ella, recordándole que los niños merecían conocer la verdad. Eso solo pareció aumentar su enfado. Una noche me llamó directamente. Su voz sonaba tensa, mezclada con frustración y desesperación. Dijo que no tenía derecho a contarles a los niños sobre su infidelidad, que era un asunto privado y no les concernía. Le respondí que tenían edad suficiente para entender lo que había ocurrido, y que merecían honestidad. No se lo tomó bien. Me acusó de estar arruinando su relación con los niños, de destruir a su familia. Podía percibir la emoción en su voz, pero no iba a ceder en este punto. Le dije que si quería reparar su relación con ellos, tendría que empezar por asumir la responsabilidad de sus acciones. Esa conversación terminó con ella colgando bruscamente, y supe que esto estaba lejos de terminar. La semana siguiente comencé a escuchar rumores a través de amigos en común y familiares. Ella estaba diciendo a la gente que yo estaba lavando el cerebro de los niños, alimentándolos con mentiras para ponerlos en su contra. Fue agotador tener que lidiar con esto. A medida que pasaban los días, la tensión entre los niños y su madre aumentó. Carl comenzó a evitar sus llamadas, y Sia se volvió más retraída. Me contaron que ella había estado actuando de manera más errática, pasando de ser exageradamente cariñosa a enfadarse en cuestión de segundos. La gota que colmó el vaso llegó durante una visita de fin de semana. Carl me contó que su madre le había mostrado una carta que escribí hace años, durante el proceso de divorcio. La había utilizado como prueba de que yo no me preocupaba por ellos, seleccionando frases fuera de contexto para ajustarlas a su narrativa. Carl estaba enfadado, pero más que eso, estaba herido. Me preguntó por qué ella haría algo así, por qué no podía simplemente hablar con él en lugar de intentar manipularlo. No tenía una respuesta sencilla para él. Lo único que pude hacer fue recordarle que la verdad siempre saldrá a la luz, sin importar cuánto alguien intente distorsionarla. Sia también comenzaba a hacer preguntas más profundas.
Quería saber si su madre siempre había sido así, si había ignorado señales durante el matrimonio. Era difícil navegar por estas conversaciones sin dejar que mi propio resentimiento se filtrara. Le dije que las personas pueden cambiar, a veces para mejor y a veces para peor. Y que lo importante ahora era centrarse en el presente. A medida que los niños se distanciaban más de su madre, el comportamiento de ella se volvía cada vez más impredecible. Comenzó a presentarse sin avisar en mi casa, exigiendo hablar con los niños. Nunca le permitía entrar, pero estos enfrentamientos resultaban agotadores. Un día me acusó de intentar quitarle a los niños por completo. Le aseguré que eso no era cierto, que lo único que quería era que tuvieran una relación saludable con ambos padres. No me creyó. La situación alcanzó un punto crítico, cuando Carl se negó rotundamente a volver a casa de su madre. Dijo que no se sentía seguro allí, que ya no confiaba en ella. Sia estuvo de acuerdo con su decisión. No los obligué a ir, les dije que tenían derecho a tomar sus propias decisiones, y que sus sentimientos eran importantes. Pero también sabía que esta situación no era sostenible a largo plazo, algo tenía que cambiar. En medio de todo este caos, me vi teniendo que explicar la situación a familiares que comenzaban a tomar partido. Mis padres me apoyaban, pero estaban preocupados por el impacto que esto estaba teniendo en los niños. La familia de mi exesposa, por otro lado, empezó a detectar inconsistencias en su versión de los hechos. Su hermana, que siempre había sido extremadamente leal a ella, me llamó una noche. Me comentó que ya no sabía qué creer, que el comportamiento de los niños no coincidía con la historia que su hermana había estado contando. Me pidió conocer la verdad, y por primera vez sentí que alguien de su lado finalmente estaba dispuesto a escuchar. Así que le conté todo. Pude percibir la incredulidad en su voz. Dijo que no tenía idea de que la situación fuera tan grave, y que se sentía avergonzada por haber creído a su hermana sin cuestionarla. La verdad comenzaba a llegar a las personas importantes, y solo podía esperar que trajera algo de claridad a toda esta confusión. A lo largo de todo este proceso, mi principal preocupación seguían siendo Carl y Sia. Su mundo se había puesto patas arriba, y estaba muy preocupado por ellos. A medida que la situación con mi ex esposa continuaba desenvolviéndose, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que su familia se involucrara más directamente. Mientras su hermana había mostrado signos de comprender la verdad, su padre era un caso completamente diferente. Mi ex suegro Charles siempre había sido un hombre orgulloso e intimidante, rápido para juzgar y ferozmente protector de la reputación familiar. Había sido una de las voces más fuertes apoyando las afirmaciones de su hija, y no había dudado en presentarme como el villano de la historia. Así que cuando Charles apareció inesperadamente en mi casa un sábado por la tarde, no me sorprendió demasiado. Carl y Sia habían salido con amigos, así que estaba solo en casa cuando abrí la puerta y lo encontré parado allí, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Charles no perdió tiempo con formalidades, lanzando directamente acusaciones. Afirmó que yo había manipulado a sus nietos y estaba destruyendo la vida de su hija. Me acusó de poner a todos en su contra y de hacerlo por venganza tras el divorcio. Lo invité a entrar, no porque quisiera, sino porque pensé que era mejor tener esta conversación en privado en lugar de en la entrada de mi casa. Cuando entró, su postura se tensó aún más y dejó claro que no estaba allí para dialogar, sino para sermonearme. Comenzó a hablar sobre la lealtad, sobre cómo las familias deberían mantenerse unidas pase lo que pase. Afirmó que mis acciones estaban destrozando a su hija y, por extensión, a toda su familia. Lo dejé desahogarse durante un rato, observando cómo su rostro enrojecía con cada palabra. Cuando finalmente hizo una pausa, le dije que entendía su frustración, pero había cosas que claramente desconocía o no quería reconocer. Ese comentario solo pareció alimentar su ira. Afirmó que yo no tenía derecho a juzgar a su hija, que la había abandonado a ella y a los niños, y ahora estaba intentando reescribir la historia para quedar mejor. Respiré profundamente, y decidí que era hora de aclarar todo. Le dije a Charles que yo no había abandonado a nadie, y mucho menos a mis hijos. Le expliqué que fue su hija quien decidió tener una aventura, no yo. Eso lo hizo detenerse un momento, aunque rápidamente se recuperó diciendo que no tenía pruebas, y que mis acusaciones carecían de fundamento. Fue entonces cuando decidí revelarle toda la verdad. Le dije que sabía quién era la otra persona implicada en la infidelidad, y que no era un desconocido cualquiera, sino alguien cercano a su familia, alguien en quien confiaban. Vi la confusión reflejarse en su rostro, antes de pronunciar el nombre, Matthew. La reacción de Charles fue inmediata y visceral. Su rostro palideció, y su boca se entreabrió como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Matthew era el mejor amigo de su hijo, prácticamente parte de su familia. La idea de que su hija hubiera estado involucrada con él, claramente lo impactó. Le expliqué que aunque no tenía pruebas físicas, Matthew prácticamente me lo había confesado durante una confrontación años atrás. El divorcio fue realmente complicado.
Todavía recordaba la expresión arrogante en su rostro cuando me dijo que yo no era suficiente para mi esposa, que ella merecía a alguien que pudiera hacerla feliz. Charles intentó desestimarlo al principio, llamándolo simple especulación, pero pude ver cómo la duda comenzaba a reflejarse en su expresión. Le sugerí que le preguntara directamente a su hija si no me creía, aunque le advertí que podría no gustarle la respuesta que obtendría. Permaneció en silencio durante un momento, con los puños apretados a los costados. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más baja, casi temblorosa. Me preguntó por qué no había dicho nada antes, por qué no había revelado esto durante el divorcio. Le expliqué que en ese entonces mi prioridad era proteger a Carl y Sia. No quería exponerlos a una situación tan dolorosa, y ciertamente no quería que vieran a su madre de manera tan negativa. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ella estaba utilizando a los niños como peones en su juego, y no iba a quedarme de brazos cruzados permitiendo que eso sucediera. Los niños tenían edad suficiente para conocer la verdad. Charles pareció luchar internamente con esta información. Murmuró algo sobre necesitar tiempo para procesarlo todo, y luego se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de salir por la puerta, se detuvo y me miró. Dijo que si lo que le estaba contando era cierto, cambiaría todo. Unos días después, supe a través de su hermana, que aparentemente Charles había confrontado a su hija sobre Matthew, y, aunque ella no lo negó rotundamente, su reacción fue reveladora. Había estallado acusándolo de ponerse de mi lado e intentar socavarla. No pasó mucho tiempo antes de que el resto de la familia comenzara a distanciarse. Su hermana, que ya había sido escéptica, se volvió más vocal sobre sus dudas. Incluso su madre, que siempre había sido su principal apoyo, parecía estar dando un paso atrás. Mi ex esposa, por supuesto, no aceptó bien esta situación. Redobló sus acusaciones, alegando que yo estaba intentando aislarla y arruinar su vida. Pero cuanto más arremetía contra todos, más personas comenzaban a ver a través de sus mentiras. Los niños también estaban empezando a notar la tensión. Carl me preguntó si algo había ocurrido entre el abuelo y su madre, y le dije que estaban teniendo un desacuerdo, pero que no era una carga que ellos debieran llevar. A medida que pasaban las semanas, las consecuencias se hicieron más evidentes. Matthew, que había sido una presencia frecuente en las reuniones familiares, de repente desapareció del panorama. La familia de mi ex esposa dejó de invitarla a eventos con tanta frecuencia, y, cuando lo hacían, era evidente que su paciencia se estaba agotando. Actualización 3. Después de todo lo ocurrido, los niños dejaron claro que querían quedarse conmigo por un período prolongado. No compartieron muchos detalles sobre lo que pasaba cuando estaban con su madre, pero las pocas cosas que mencionaron, discusiones, chantaje emocional, y las constantes acusaciones hacia mí, y hacia ellos por supuestamente abandonarla, dejaron claro que permanecer allí no era saludable para ellos. Cuando Carl finalmente preguntó si él y Sia podían mudarse conmigo permanentemente, no dudé en responder afirmativamente. Les dejé claro que siempre podrían ver a su madre cuando quisieran, pero ninguno parecía interesado en buscar ese contacto por ahora. Su elección no era tanto un rechazo hacia su madre, como una necesidad de estabilidad y tranquilidad, algo que no habían tenido en mucho tiempo. Esta decisión, sin embargo, trajo consigo nuevos desafíos. Mi casa actual, aunque cómoda para un adulto y 2 niños a tiempo parcial, no era lo suficientemente espaciosa para 3 residentes permanentes, especialmente a medida que crecían y necesitaban más privacidad. Era momento de buscar una casa más grande, un lugar donde pudiéramos realmente establecernos y comenzar de nuevo. La historia de la infidelidad de mi ex esposa, y sus consecuencias, se había convertido en un tema recurrente entre amigos y compañeros. Muchas personas me criticaron por no haber expuesto su infidelidad antes. Algunos sostenían que debería haber proclamado la verdad a los 4 vientos en cuanto me enteré. Entendía su frustración, de verdad. Hubo días en que quise hacer exactamente eso, pero en aquel momento decidí centrarme en minimizar el daño para Carl y Sia. Estaba lidiando con mi propio corazón roto y humillación, y no quería arrastrar a mis hijos a través de un doloroso espectáculo público. Cuando la gente me decía que debería haber revelado la verdad hace años, les explicaba tranquilamente mi punto de vista. Mi silencio no era para proteger a mi ex esposa, sino para proteger a mis hijos. Quería mantenerlos alejados del caos tanto como fuera posible. Confiaba en que la verdad saldría eventualmente, y cuando lo hiciera, sería en mis términos, de una manera que minimizara los daños colaterales. Mirando hacia atrás, sigo defendiendo esa decisión. Sí, permitió que mi ex difundiera su versión de los hechos durante un tiempo. Pero la alternativa habría sido peor para Carl y Sia. Al esperar hasta el momento adecuado, pude exponer la verdad de una manera innegable, sin convertirlo en un espectáculo público que habría avergonzado aún más a mis hijos. Con ese peso fuera de mis hombros, dirigí mi atención hacia el futuro. Después de un par de meses de búsqueda, encontré la casa perfecta, un hogar espacioso y moderno, con suficiente espacio para que todos tuviéramos nuestro propio rincón.
Carl y Sia se entusiasmaron cuando se las mostré. A Sia le encantó que finalmente podría tener una habitación más grande para decorar a su gusto, y Carl estaba entusiasmado con el amplio patio trasero, que era perfecto para jugar al fútbol. La mudanza en sí fue caótica, como suelen serlo todas las mudanzas. Pero había un sentimiento de emoción y esperanza que hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Mientras desempacábamos cajas y montábamos muebles, no podía evitar sentir una profunda sensación de orgullo. Este era nuestro nuevo comienzo, un lugar donde podíamos dejar atrás el pasado y concentrarnos en construir algo mejor. Por supuesto, no todos estaban contentos con este cambio. Mi ex esposa estaba furiosa cuando se enteró de que los niños se mudaban conmigo permanentemente. Incluso intentó hacerlos sentir culpables para que regresaran, llamándolos desagradecidos y acusándolos de abandonarla. Pero Carl y Sia se mantuvieron firmes. Le dijeron que necesitaban espacio, que estaban cansados del drama constante, y solo querían concentrarse en ser adolescentes normales. Escucharlos defenderse por sí mismos fue una experiencia agridulce. Me dolía ver cuánto habían tenido que madurar a causa de toda esta situación, pero al mismo tiempo estaba orgulloso de su fortaleza y madurez. Carl dio un paso al frente, y mantuvo a raya a mi ex esposa. Ella no podía imponer su voluntad sobre él. A medida que nos establecimos en nuestro nuevo hogar, hice una prioridad crear un ambiente de normalidad para los niños. Quería que se sintieran seguros y protegidos, que supieran que este era un lugar donde realmente podían relajarse y ser ellos mismos. Establecimos nuevas rutinas, cenas familiares, noches de juegos de mesa, y salidas los fines de semana. Una noche, mientras desempacábamos las últimas cajas, Carl me preguntó si me arrepentía de no haber revelado antes la infidelidad de su madre. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero sabía que merecía una respuesta sincera. Le confesé que aunque hubo momentos en que deseé haber hablado antes, no me arrepentía de la forma en que había manejado la situación. Sia intervino diciendo que se alegraba de que hubiera esperado para contarles. Explicó que habría sido demasiado difícil de asimilar cuando eran más pequeños, pero ahora todo tenía sentido. Escuchar eso de ella se sintió como una validación. Como si tal vez no hubiera cometido tantos errores como a veces temía.